Bienvenidos a Audiomentores, tu espacio para descubrir las voces más profundas de la literatura y la filosofía. Hoy te invito a sumergirte en una obra fundamental del pensamiento feminista y literario, Las literatas de Rosalía de Castro. Este ensayo, cargado de ironía y lucidez, nos muestra la lucha silenciosa de las mujeres escritoras del siglo XIX. Rosalía no solo denuncia las injusticias de su tiempo, sino que también nos invita a reflexionar sobre los prejuicios que, incluso hoy, persisten en el mundo literario. Si disfrutas de este contenido y quieres apoyar el canal, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y compartir este audiolibro con quienes valoran la literatura profunda y reflexiva. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad. Ahora, te invito a escuchar el primer capítulo de Las literatas. Capítulo 1. El prejuicio y la figura de la mujer escritora. En este primer capítulo de Las literatas, Rosalía de Castro inicia su reflexión situando al lector en un contexto marcado por una visión profundamente arraigada de lo que debía ser una mujer en la sociedad de su tiempo. Desde las primeras líneas, emerge una crítica sutil pero incisiva a los prejuicios que envolvían a la mujer que aspiraba a algo más que los roles tradicionales de esposa, madre o cuidadora del hogar. La sociedad del siglo XIX, con sus estructuras rígidas y su visión conservadora, no contemplaba con agrado que las mujeres buscaran el conocimiento o cultivaran el arte de la escritura. La pluma, símbolo del intelecto y la creación, se consideraba propiedad exclusiva del hombre. En este contexto, la mujer que osaba traspasar esa barrera se convertía en objeto de sospecha, burla o desprecio. El simple hecho de que una mujer dedicara su tiempo a la escritura desafiaba las expectativas sociales y generaba una incomodidad evidente en quienes sostenían el statu quo. Rosalía, con una ironía que atraviesa cada palabra, presenta a esas mujeres escritoras como figuras que, a los ojos de la sociedad, parecían estar fuera de lugar. No eran vistas como personas con inquietudes intelectuales legítimas, sino como seres excéntricos o incluso ridículos. La mujer que escribía era juzgada como una figura que traicionaba su esencia femenina, una que debía limitarse al silencio y a las labores domésticas. La autora señala con agudeza cómo la sociedad construía una imagen negativa de las literatas, representándolas como seres poco atractivos, de modales excéntricos o con una supuesta incapacidad para cumplir con sus obligaciones naturales. Era un retrato cargado de estereotipos crueles, donde la mujer que pensaba y escribía era vista casi como una anomalía. Rosalía desmonta esta imagen con inteligencia, evidenciando la absurda lógica que subyace en esos prejuicios. A medida que avanza, la autora expone la contradicción fundamental de su tiempo. Mientras que se exaltaban ciertos valores femeninos como la dulzura, la obediencia o la modestia, se despreciaba a aquellas mujeres que intentaban cultivar su mente y dar forma a sus ideas a través de la escritura. El talento femenino no solo era subestimado, sino que, en muchos casos, se consideraba una amenaza al orden social establecido. En este contexto, Rosalía plantea una pregunta esencial: ¿por qué se asume que la inteligencia y la creatividad son atributos exclusivamente masculinos? ¿Por qué se niega a las mujeres el derecho a expresarse y a reflexionar sobre el mundo que las rodea? La autora desafía estas suposiciones con una claridad notable, cuestionando abiertamente las estructuras de poder que limitan la libertad intelectual femenina. Pero la lucha de la mujer escritora no se enfrenta únicamente a la desaprobación externa. Rosalía también se detiene en las barreras internas que muchas mujeres debían superar. Criadas en un ambiente que les enseñaba a ser sumisas, a no alzar la voz y a aceptar su papel en silencio, las mujeres que deseaban escribir debían, en primer lugar, enfrentarse a sus propias dudas y temores. ¿Sería correcto desafiar las expectativas sociales? ¿Valía la pena asumir el rechazo y la crítica solo por el deseo de crear? En este sentido, la autora refleja con gran sensibilidad la batalla interna de esas mujeres. Una lucha silenciosa pero profunda contra los mandatos sociales que dictaban que la mujer debía mantenerse en la sombra. La escritura, para estas mujeres, se convertía en un acto de rebeldía, pero también de afirmación personal. Cada palabra escrita era un paso hacia la libertad, una afirmación de su capacidad de pensar, de sentir y de existir más allá de los límites impuestos por la sociedad. Rosalía también observa cómo, incluso cuando las mujeres lograban ser reconocidas por su talento, dicho reconocimiento a menudo venía teñido de condescendencia. Se las elogiaba no por su mérito literario, sino por ser una mujer que, a pesar de serlo, había logrado escribir bien. Era un elogio que, en lugar de elevarlas,
las mantenía sujetas a la idea de inferioridad intelectual femenina. La autora señala, además, cómo este desprecio hacia las mujeres escritoras tenía un efecto paralizador en el desarrollo cultural de la sociedad. Al limitar la voz femenina, se perdía una visión esencial del mundo, una perspectiva única que solo podía surgir de las experiencias, emociones y pensamientos de las mujeres. El silenciamiento de las literatas no solo perjudicaba a las mujeres, sino a toda la sociedad, que se privaba de una parte vital de su riqueza intelectual y creativa. En el corazón de este capítulo, Rosalía de Castro esboza una defensa implícita de la libertad de pensamiento. Su crítica no se limita a denunciar la injusticia de los prejuicios, sino que también plantea una visión más amplia. La literatura, el arte y el conocimiento no deben tener género. La capacidad de crear es inherente al ser humano, sin importar su sexo, y negársela a la mitad de la población es un acto de profunda injusticia. Finalmente, en este primer capítulo, Rosalía de Castro deja entrever una idea fundamental que resonará a lo largo de toda la obra. La escritura femenina no debe ser vista como una rareza ni como un acto de desafío, sino como una expresión legítima del intelecto y la sensibilidad de la mujer. Es un derecho natural, una manifestación de la igualdad esencial entre hombres y mujeres en el ámbito del pensamiento y la creatividad. Así se abre Las Literatas, con una reflexión poderosa y valiente que, aún hoy, sigue siendo relevante. A través de su prosa aguda e irónica, Rosalía de Castro nos invita a cuestionar las ideas preconcebidas sobre el talento, el género y el derecho de cada ser humano a expresar su voz en el mundo. Capítulo 2. La sátira social y la imagen distorsionada de la mujer intelectual. En este segundo capítulo de Las Literatas, Rosalía de Castro profundiza en la crítica a los estereotipos que la sociedad de su tiempo imponía sobre las mujeres que se atrevían a pensar, a escribir y, sobre todo, a desafiar el molde impuesto por una tradición profundamente patriarcal. Aquí, la autora despliega su ironía con una precisión admirable, utilizando la sátira como herramienta para exponer los absurdos prejuicios que enfrentaban las mujeres intelectuales. Desde las primeras líneas, Rosalía muestra cómo las mujeres escritoras eran ridiculizadas no solo por sus ideas, sino por su apariencia y comportamiento. La sociedad, en su afán por mantenerlas en un lugar secundario, había creado una imagen caricaturesca de la mujer letrada, una figura desaliñada, poco agraciada y, por supuesto, desprovista de aquellas virtudes que la cultura de la época atribuía a la verdadera mujer. Esta sátira social no es gratuita. La autora utiliza el humor como una herramienta para revelar la hipocresía de aquellos que, temiendo la libertad de pensamiento femenino, preferían reducir a las mujeres escritoras a meros objetos de burla. La mujer intelectual era representada como una figura casi monstruosa, una criatura que había sacrificado su feminidad en el altar de la erudición. Rosalía, con una lucidez punzante, desmonta esta representación falsa, dejando en evidencia la profunda inseguridad de una sociedad que veía en el pensamiento femenino una amenaza latente. Más allá de esta crítica mordaz, la autora también reflexiona sobre la dureza con la que las mujeres eran juzgadas por ocupar espacios tradicionalmente reservados a los hombres. No solo se cuestionaban sus obras, sino su propio derecho a existir como creadoras. Cada intento de destacar en el mundo de las letras era recibido con desdén o, en el mejor de los casos, con una condescendencia que minimizaba sus logros. La ironía de Rosalía se convierte en un espejo en el que se refleja la absurda lógica de la época. Si una mujer no escribía, era considerada ignorante y poco cultivada, pero si se atrevía a hacerlo, era tildada de ridícula, arrogante o, peor aún, una amenaza al orden establecido. Esta contradicción revela la verdadera raíz del problema, la resistencia de la sociedad a aceptar la igualdad intelectual entre hombres y mujeres. En este capítulo, también se plantea la cuestión del doble estándar al que estaban sometidas las mujeres. Mientras que los hombres podían dedicarse al estudio, la filosofía o la literatura sin que nadie cuestionara su lugar en la sociedad, las mujeres que hacían lo mismo eran vistas con sospecha. Se esperaba que las mujeres permanecieran en un segundo plano, siendo admiradoras silenciosas del genio masculino, pero jamás competidoras o creadoras en igualdad de condiciones. Rosalía de Castro, con su escritura clara y elegante, desafía estas ideas preconcebidas y denuncia cómo la sociedad usaba la burla como una herramienta de control. La risa, en este contexto, no era una expresión de alegría, sino un arma de opresión. Reírse de las mujeres escritoras era una forma de despojarlas de su dignidad, de reducir su intelecto a una simple curiosidad sin importancia. En medio de esta sátira,
la autora deja entrever la soledad que enfrentaban muchas mujeres que se atrevían a escribir. No solo eran ridiculizadas públicamente, sino que, muchas veces, sufrían el aislamiento en su vida personal. Familias, amistades e incluso otras mujeres, influenciadas por los mismos prejuicios sociales, podían volverse críticas implacables de aquellas que se salían del rol asignado. Sin embargo, a pesar de este rechazo, Rosalía resalta la valentía de esas mujeres que persistían en su deseo de crear. Cada obra publicada por una mujer era un acto de desafío y resistencia. Era una afirmación de su derecho a pensar, a expresar sus ideas y a ocupar un espacio en el mundo intelectual. En este capítulo, la autora también plantea una reflexión sobre la función de la literatura y el conocimiento. ¿No es acaso la búsqueda de la verdad y la belleza un derecho universal? ¿Por qué, entonces, la sociedad insiste en negárselo a las mujeres? Rosalía invita al lector a cuestionar las estructuras que perpetúan estas injusticias, sugiriendo que la libertad de pensamiento debería ser un patrimonio de toda la humanidad, sin importar el género. La sátira se convierte aquí en una herramienta liberadora. A través del humor inteligente y la crítica afilada, Rosalía de Castro no solo ridiculiza a quienes sostienen estos prejuicios, sino que también da voz a una verdad más profunda. Las mujeres tienen tanto derecho como los hombres a pensar, crear y contribuir al desarrollo cultural e intelectual de la sociedad. Este segundo capítulo se convierte, entonces, en una reflexión valiente y reveladora sobre el poder de la palabra y el derecho de las mujeres a utilizarla. La ironía de Rosalía no es solo una crítica, sino también un llamado a la dignidad, a la igualdad y a la libertad de pensamiento. A medida que la obra avanza, la autora deja claro que, detrás de cada burla, detrás de cada estereotipo impuesto por la sociedad, hay una verdad innegable. Las mujeres poseen la misma capacidad de soñar, de crear y de transformar el mundo a través de sus palabras. Capítulo 3. La educación femenina y las limitaciones impuestas. En este tercer capítulo de Las literatas, Rosalía de Castro centra su atención en uno de los pilares más determinantes de la desigualdad de su tiempo, la educación femenina. Aquí, la autora realiza un análisis agudo sobre cómo el acceso restringido al conocimiento se utilizaba como un instrumento para mantener a las mujeres en una posición de inferioridad, relegándolas a roles estrictamente domésticos y sociales, mientras se les negaba la posibilidad de desarrollar su intelecto de manera plena. Desde el comienzo, Rosalía expone la gran paradoja de su época. Mientras se insistía en que las mujeres eran menos capaces intelectualmente, no se les ofrecían las mismas oportunidades de formación que a los hombres. ¿Cómo se podía esperar que alcanzaran el mismo nivel de pensamiento si se les prohibía acceder a una educación real? La autora denuncia con claridad que esta desigualdad no surgía de una supuesta incapacidad natural, sino de una estructura social diseñada deliberadamente para mantener a las mujeres alejadas de los espacios de conocimiento y creación. En su análisis, Rosalía observa que la educación destinada a las mujeres no tenía el propósito de fomentar su intelecto, sino de prepararlas para ser buenas esposas y madres ejemplares. Se les enseñaban habilidades que reforzaban su rol tradicional, labores domésticas, modales refinados, algo de música o costura, pero rara vez se les permitía adentrarse en campos como la filosofía, la literatura seria o las ciencias. El pensamiento crítico, la reflexión profunda o el ejercicio de la razón eran considerados peligrosos para el equilibrio natural que la sociedad deseaba preservar. Esta educación limitada tenía un doble propósito. No solo impedía el desarrollo personal de las mujeres, sino que también garantizaba que permanecieran sometidas a las expectativas sociales. Una mujer sin educación era más fácil de controlar, menos propensa a cuestionar las normas impuestas, y por ende, más dispuesta a aceptar su rol pasivo en la estructura familiar y social. Rosalía de Castro, con su estilo agudo e incisivo, expone cómo esta limitación no solo afectaba a las mujeres, sino también a la sociedad en su conjunto. ¿Cómo podía una comunidad progresar si la mitad de su población era mantenida en la ignorancia? ¿Cuántas ideas brillantes, cuántas obras literarias, cuántos descubrimientos se habían perdido simplemente porque a las mujeres se les había negado la oportunidad de desarrollarse? A lo largo del capítulo, la autora también analiza el impacto psicológico de esta falta de educación. No se trata solo de una barrera externa, sino de una prisión interna. Las mujeres crecían creyendo que su papel en el mundo era limitado, que no debían aspirar a más de lo que la sociedad les permitía. Esta autolimitación se convertía en un obstáculo aún más poderoso que cualquier prohibición externa, pues nacía del miedo al rechazo y de la creencia de que no merecían ocupar un lugar en el ámbito intelectual. Rosalía describe con empatía cómo muchas mujeres,
Incluso aquellas con talento natural, se veían atrapadas en este círculo vicioso. Su falta de formación adecuada las llevaba a dudar de sus propias capacidades, temiendo que sus pensamientos fueran ridículos o que sus aspiraciones fueran impropias de su género. La autora muestra cómo, a través de la educación deficiente, la sociedad no solo privaba a las mujeres de su derecho al conocimiento, sino que también moldeaba su autoestima y su percepción de sí mismas. Pero a pesar de estas barreras, la historia estaba llena de ejemplos de mujeres que, contra viento y marea, habían logrado destacarse en el ámbito literario e intelectual. Rosalía rinde homenaje a esas figuras que, desafiando las expectativas, se atrevieron a pensar, a escribir y a crear en un entorno que les era hostil. Estas mujeres eran excepciones en su tiempo, pero también símbolos de resistencia y valentía. Sin embargo, la autora deja claro que no se trata de celebrar casos aislados, sino de luchar por un cambio estructural. No basta con que algunas mujeres logren destacar. El verdadero progreso solo se alcanzará cuando todas tengan acceso al conocimiento en igualdad de condiciones. La educación no debe ser un privilegio reservado para unos pocos, sino un derecho universal que permita a cada individuo, hombre o mujer, desarrollar su potencial al máximo. En este capítulo, también se plantea una reflexión profunda sobre la verdadera función de la educación. No se trata simplemente de acumular datos o habilidades, sino de formar seres humanos capaces de pensar de manera crítica, de cuestionar lo establecido y de contribuir activamente al desarrollo de la sociedad. Negar a las mujeres esta posibilidad no solo es injusto, sino que también empobrece el progreso humano en su conjunto. Rosalía utiliza su prosa elegante y precisa para desafiar la visión de una mujer sumisa e ignorante que la sociedad pretendía imponer. Con cada palabra, defiende el derecho de las mujeres a ser libres, a pensar, a crear y a imaginar un mundo distinto. La educación, en este sentido, no es solo una herramienta de conocimiento, sino también de emancipación y transformación. Hacia el final del capítulo, la autora deja una pregunta en el aire. ¿Qué podría lograr una sociedad que ofreciera a hombres y mujeres las mismas oportunidades de aprender y crecer? La respuesta, aunque implícita, es clara. El verdadero progreso solo es posible cuando se reconoce el valor intelectual y creativo de todas las personas, sin importar su género. Este tercer capítulo se convierte, así, en un alegato apasionado por la igualdad educativa, una crítica contundente al sistema que limitaba a las mujeres y una invitación a imaginar un futuro en el que el conocimiento sea, por fin, un derecho accesible para todos. Capítulo 4. El peso de las convenciones sociales en la vida de las mujeres. En este cuarto capítulo de Las literatas, Rosalía de Castro profundiza en uno de los temas más persistentes y restrictivos de su tiempo, el peso aplastante de las convenciones sociales sobre las mujeres. Aquí, la autora despliega con agudeza cómo las expectativas impuestas por la sociedad no solo limitaban el comportamiento femenino, sino que también definían la identidad y el destino de las mujeres, moldeando cada aspecto de sus vidas. Desde el principio, Rosalía expone cómo las reglas no escritas de la sociedad se convertían en una prisión invisible, una jaula construida no con barrotes físicos, sino con normas morales, expectativas familiares y juicios sociales. La mujer debía ser dócil, recatada y sumisa. Cualquier intento de salirse de ese molde era castigado con el rechazo o la burla. Aquellas que osaban desafiar estas convenciones eran vistas como figuras peligrosas, capaces de desestabilizar el orden social establecido. La autora denuncia con fuerza cómo estas convenciones condicionaban las aspiraciones de las mujeres desde una edad temprana. Se les enseñaba que su valor no residía en su inteligencia, creatividad o capacidad de reflexión, sino en su habilidad para ser agradables, modestas y obedientes. Su destino parecía estar marcado: casarse, formar una familia y mantenerse en silencio ante las decisiones de los hombres. Cualquier otra ambición era considerada inapropiada o incluso inmoral. Rosalía analiza cómo estas restricciones se infiltraban en todos los aspectos de la vida femenina, desde la educación hasta las relaciones personales. La mujer debía vivir bajo una vigilancia constante, cuidando su conducta, sus palabras e incluso sus pensamientos, por temor a ser señalada como impropia o fuera de lugar. Esta presión no solo provenía de los hombres, sino también de otras mujeres, quienes, atrapadas en las mismas normas, se convertían en guardianas involuntarias del orden social. La autora muestra cómo el ideal de la mujer perfecta impuesto por la sociedad era inalcanzable y profundamente injusto. Se esperaba que las mujeres fueran a la vez humildes y virtuosas, inteligentes pero no demasiado, amables pero nunca apasionadas,
obedientes sin ser completamente anuladas. Este equilibrio imposible generaba un sentimiento constante de insuficiencia, donde cualquier desviación de la norma era vista como un fracaso personal. Rosalía de Castro plantea, además, una crítica directa a la hipocresía de la sociedad, que exigía pureza y virtud en las mujeres mientras permitía libertades mucho más amplias a los hombres. Esta doble moral generaba una profunda desigualdad, donde las mujeres no solo debían cumplir con las expectativas sociales, sino también soportar los juicios de aquellos que no estaban sujetos a las mismas restricciones. A lo largo del capítulo, la autora ofrece ejemplos sutiles de cómo las mujeres que intentaban romper con estas convenciones sufrían consecuencias graves. La burla pública, el aislamiento social y la condena moral eran solo algunas de las herramientas utilizadas para mantener a las mujeres en su lugar. La crítica a las mujeres que se dedicaban a la literatura o al pensamiento filosófico no era más que una manifestación de este sistema opresivo, que temía la posibilidad de que las mujeres pudieran pensar por sí mismas y desafiar el orden establecido. Rosalía también reflexiona sobre el costo emocional de estas imposiciones. No se trataba solo de barreras externas, sino de heridas internas profundas que dejaban a muchas mujeres atrapadas en la duda, el miedo y la tristeza. La autora describe con sensibilidad cómo la constante vigilancia social podía llevar a la desesperanza, pues cada intento de romper con las normas terminaba en frustración o sufrimiento. Sin embargo, en medio de esta crítica, emerge también una semilla de esperanza, la idea de que el cambio es posible si se cuestionan estas convenciones desde su raíz. Rosalía invita al lector a reflexionar sobre el verdadero propósito de estas normas sociales. ¿Son realmente necesarias para el bienestar común o simplemente sirven para preservar una estructura de poder desigual? La autora deja claro que la libertad femenina no podrá alcanzarse hasta que las mujeres sean liberadas de estas expectativas impuestas. La verdadera emancipación no consiste solo en el acceso a la educación o al trabajo, sino también en la posibilidad de ser dueñas de su propio destino, sin tener que someterse a las rígidas exigencias de una sociedad que teme el cambio. En este capítulo, la crítica de Rosalía no se limita a un análisis de las injusticias, sino que se convierte en una invitación a la transformación. La autora plantea la necesidad de crear un nuevo modelo social, uno en el que las mujeres puedan ser libres de elegir quienes quieren ser, sin temor al juicio o la condena. La sátira, presente en capítulos anteriores, aquí se convierte en una reflexión más seria y profunda sobre las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad. Con un lenguaje claro y directo, Rosalía de Castro señala que el verdadero progreso solo será posible cuando las mujeres puedan liberarse de las cadenas invisibles que las mantienen sometidas. Al finalizar este capítulo, queda una sensación de urgencia, la necesidad de repensar las normas que rigen la vida de las mujeres y de imaginar una sociedad donde la libertad y la igualdad no sean meras aspiraciones, sino realidades tangibles. Este cuarto capítulo es, sin duda, un llamado a la reflexión y a la acción, una invitación a cuestionar las estructuras que aún hoy siguen limitando el potencial de tantas mujeres. Capítulo 5. El talento femenino y el prejuicio social. En este quinto capítulo de Las literatas, Rosalía de Castro aborda con una mirada crítica y reflexiva una de las injusticias más profundas de su época, la negación del talento femenino debido a los prejuicios sociales. Aquí, la autora desentraña cómo la creatividad, la inteligencia y el genio de las mujeres eran constantemente subestimados, no por falta de mérito, sino por una visión social que las relegaba a un segundo plano, considerando cualquier aspiración intelectual femenina como una amenaza o, peor aún, como una ridiculización de su verdadero rol. Desde el inicio del capítulo, Rosalía plantea una cuestión central. ¿Qué es lo que hace que el talento de una mujer sea visto con desconfianza, mientras que el mismo talento en un hombre es celebrado? La autora expone con claridad cómo la sociedad de su tiempo no estaba preparada para aceptar la idea de una mujer escritora, pensadora o artista. Las mujeres que se atrevían a mostrar su capacidad creativa eran, con frecuencia, ridiculizadas o despreciadas, como si su talento fuera una aberración en lugar de una virtud. La autora no solo señala la injusticia de esta situación, sino que profundiza en las razones detrás de ese prejuicio. Para muchos, aceptar el talento femenino implicaba cuestionar el orden social establecido, donde el hombre debía ser la figura dominante en el ámbito intelectual. Reconocer que una mujer podía ser tan brillante, o incluso más, que un hombre suponía un desafío a la estructura patriarcal que sostenía la sociedad. Por ello, la estrategia más efectiva para mantener el statu quo era desacreditar o minimizar el mérito de las mujeres. Rosalía describe cómo este desprecio se manifestaba de múltiples maneras.
No era necesario un ataque directo. Bastaban las burlas sutiles, los comentarios despectivos o la indiferencia ante los logros de una mujer. La autora ilustra cómo muchas mujeres, al intentar compartir su talento, eran recibidas con condescendencia, tratadas como si su creatividad fuera poco más que un pasatiempo inofensivo, algo que debía ser tolerado, pero nunca admirado. Uno de los puntos más poderosos del capítulo es la manera en que Rosalía muestra cómo estos prejuicios no solo afectaban la percepción externa de las mujeres, sino también su autoestima. La constante duda sembrada por la sociedad hacía que muchas mujeres talentosas acabaran reprimiendo sus dones por miedo a ser rechazadas o ridiculizadas. La escritora enfatiza el daño silencioso de estas barreras internas, que podían ser incluso más destructivas que cualquier prohibición explícita. A lo largo del capítulo, la autora también rinde homenaje a aquellas mujeres que, a pesar de las adversidades, lograron destacarse en el ámbito literario y artístico. Rosalía recuerda que estas mujeres no solo tuvieron que enfrentarse al desafío de la creación artística, sino también a la lucha constante contra un sistema que les negaba el reconocimiento que merecían. Cada logro femenino era, en ese contexto, un acto de valentía y resistencia. Rosalía reflexiona sobre el dolor de aquellas escritoras cuyas obras quedaron en el olvido por culpa de una sociedad que se negó a valorar su talento. ¿Cuántas voces brillantes se apagaron sin haber sido escuchadas? ¿Cuántas obras maestras se perdieron porque nacieron en manos de mujeres que no fueron tomadas en serio? La autora invita al lector a considerar el enorme costo cultural de esta injusticia, un daño que no solo afectó a las mujeres, sino a la humanidad entera. Además, la autora plantea una crítica feroz a los hombres de letras que, en lugar de apoyar a sus colegas femeninas, reforzaban el prejuicio con comentarios despectivos o críticas injustificadas. No se trataba solo de ignorar el talento femenino, sino de activamente desprestigiarlo para mantener la idea de que el ámbito intelectual pertenecía exclusivamente a los hombres. En este capítulo, Rosalía también señala la falta de espacios seguros donde las mujeres pudieran desarrollar sus talentos sin temor al juicio o la burla. La falta de redes de apoyo, tanto sociales como institucionales, hacía que muchas mujeres enfrentaran su camino solas, sin referentes que les mostraran que era posible triunfar en un entorno hostil. Pero, como en los capítulos anteriores, la autora no se limita a la crítica. También plantea una visión de esperanza. El talento femenino no puede ser silenciado para siempre. A pesar de los prejuicios, las mujeres continúan creando, escribiendo y pensando. La semilla de la creatividad femenina, aunque muchas veces oculta, sigue viva y lista para florecer cuando se le dé el espacio y el reconocimiento que merece. Rosalía de Castro finaliza el capítulo con una poderosa reflexión. El verdadero progreso de una sociedad se mide no solo por sus logros intelectuales, sino por su capacidad de reconocer y valorar el talento en todas sus formas, sin importar el género de quien lo posea. Ignorar el genio femenino es condenar a la humanidad a vivir con solo la mitad de su verdadero potencial. Este capítulo se convierte así en un alegato apasionado por la igualdad en el reconocimiento del talento, un llamado a romper con los prejuicios que aún persisten y una invitación a imaginar un mundo donde cada persona pueda desarrollar sus capacidades sin temor al juicio o al rechazo. Capítulo 6. El sacrificio personal de las mujeres en pos de las expectativas sociales. En este sexto capítulo de Las literatas, Rosalía de Castro aborda con profundidad el tema del sacrificio personal al que muchas mujeres se ven sometidas para cumplir con las rígidas expectativas sociales impuestas por su entorno. A lo largo del texto, la autora desarrolla una crítica aguda hacia una realidad que obliga a las mujeres a reprimir sus deseos, vocaciones y talentos en aras de satisfacer las exigencias de una sociedad que, bajo la apariencia de virtud, esconde estructuras de control y sumisión. Desde las primeras líneas, Rosalía señala cómo el sacrificio femenino ha sido glorificado como una virtud casi sagrada. La mujer ideal, según el discurso dominante de la época, debía ser abnegada, silenciosa y generosa hasta el extremo, dispuesta a poner las necesidades de su familia, su esposo o la sociedad por encima de sus propios sueños y aspiraciones. Este modelo, tan arraigado en la cultura de su tiempo, no solo limitaba el desarrollo de las mujeres, sino que las condenaba a una vida de resignación, donde el dolor personal era visto como un signo de nobleza. La autora expone con claridad cómo estas expectativas se manifiestan desde la infancia. Desde muy pequeñas, las niñas son enseñadas a pensar primero en los demás y a relegar sus propios deseos. Las ideas de obediencia y modestia se imponen como virtudes esenciales, mientras que la ambición, la creatividad o el deseo de independencia son rápidamente sofocados. Así,
Muchas mujeres crecen con la idea de que cualquier intento de priorizarse a sí mismas es un acto egoísta, contrario a su naturaleza femenina. Rosalía de Castro denuncia cómo este sacrificio impuesto no solo afecta la libertad de acción de las mujeres, sino también su bienestar emocional. Las mujeres, forzadas a cumplir con roles que no siempre eligen, terminan viviendo vidas que no les pertenecen, adaptándose a expectativas ajenas mientras ahogan sus verdaderos deseos. El dolor, la frustración y la soledad se convierten en compañeras silenciosas de aquellas que han renunciado a sí mismas en nombre del deber. En este capítulo, la autora pone en evidencia la ironía cruel de este modelo de sacrificio. La sociedad que exige tanto de las mujeres rara vez les ofrece un reconocimiento real. El sacrificio femenino se da por hecho, se espera como algo natural y, cuando es entregado, pocas veces recibe gratitud o admiración. Más bien, cualquier intento de la mujer por recibir reconocimiento por sus esfuerzos es visto con sospecha o desprecio. Rosalía presenta ejemplos sutiles de cómo este sacrificio se manifiesta en diversas áreas de la vida femenina. En el hogar, las mujeres dedican sus días al bienestar de los demás, sin esperar más recompensa que la tranquilidad de haber cumplido con su deber. En el ámbito intelectual, aquellas que se atreven a desarrollar su talento deben hacerlo a costa de un esfuerzo inmenso, robando tiempo al descanso o a la vida familiar para encontrar pequeños momentos de creación. La autora subraya que este sacrificio impuesto no es solo una cuestión de elección individual, sino una carga colectiva que afecta a todas las mujeres, incluso a aquellas que no desean seguir el camino tradicional. El peso de las expectativas sociales se convierte en una forma de control invisible, que moldea las decisiones de las mujeres y limita sus oportunidades. Rosalía de Castro también analiza el impacto de este sacrificio en las relaciones personales. Muchas mujeres, al renunciar a sus propios deseos, terminan por convertirse en extrañas para sí mismas, viviendo en función de las necesidades de otros. Este proceso genera una desconexión interna profunda, donde el deseo de ser valorada se enfrenta al dolor de ser constantemente invisibilizada. Sin embargo, la autora no se limita a una exposición de sufrimiento. A lo largo del capítulo, también plantea la necesidad de repensar el concepto de sacrificio. ¿Por qué debe ser siempre la mujer quien ceda? ¿Por qué el bienestar de los demás debe construirse a costa del sufrimiento femenino? Rosalía sugiere que una sociedad verdaderamente justa sería aquella en la que el sacrificio no recaiga siempre sobre los mismos hombros, sino que sea compartido de manera equitativa. En un tono más esperanzador, la autora insinúa que el cambio es posible. Para lograrlo, es necesario desafiar las narrativas que glorifican el sacrificio femenino como una virtud suprema. Las mujeres deben ser libres de elegir sus propios caminos, sin sentirse obligadas a cumplir con expectativas que las limitan. Solo en la libertad de decidir por sí mismas podrán encontrar una verdadera realización personal. Al concluir este capítulo, Rosalía deja una reflexión poderosa. El sacrificio impuesto nunca puede ser una fuente genuina de virtud. La verdadera nobleza reside en la libertad de elegir cómo vivir y a quién ofrecer el tiempo, el amor y el esfuerzo. Mientras la sociedad siga imponiendo sacrificios obligatorios a las mujeres, seguirá privándolas de su derecho más fundamental, ser dueñas de su propio destino. Este capítulo, cargado de sensibilidad y profundidad, no solo revela la crudeza de las expectativas sociales, sino que también se convierte en una llamada a la introspección, tanto para las mujeres que han sentido el peso de estos sacrificios como para quienes, sin darse cuenta, perpetúan esas exigencias. Capítulo 7. La soledad de la mujer intelectual. En este séptimo capítulo de Las literatas, Rosalía de Castro explora una de las experiencias más dolorosas y silenciadas de las mujeres que se atreven a romper con las expectativas tradicionales: la soledad de la mujer intelectual. Este aislamiento no surge de la falta de compañía física, sino de una desconexión más profunda con la sociedad que las rodea, que, incapaz de comprender o aceptar su espíritu libre y creativo, las margina sutilmente. Desde el principio, la autora deja claro que esta soledad no es elegida, sino impuesta. La mujer que decide dedicarse al pensamiento, al arte o a la literatura se convierte, muchas veces, en un ser extraño dentro de su propio entorno. Mientras otras mujeres siguen los caminos tradicionales que la sociedad espera de ellas, el matrimonio, la maternidad, la vida doméstica, la mujer intelectual queda fuera de esos círculos, incomprendida incluso por aquellas que podrían ser sus aliadas naturales. Rosalía describe con sensibilidad cómo estas mujeres viven una existencia en constante contradicción. Por un lado, sienten el llamado profundo de su vocación,
el deseo irrefrenable de escribir, pensar, crear. Pero, por otro lado, enfrentan el rechazo de un entorno que considera esas aspiraciones inapropiadas o incluso ridículas. Esta tensión genera un aislamiento que va más allá de lo físico. Es una soledad emocional e intelectual, un vacío difícil de llenar en una sociedad que no está dispuesta a ofrecer comprensión o apoyo. La autora también señala que esta soledad se intensifica por la falta de referentes femeninos. En una época en la que pocas mujeres lograban reconocimiento en el ámbito cultural, aquellas que intentaban abrirse camino lo hacían sin modelos claros a seguir. La ausencia de ejemplos genera una sensación de desamparo. ¿Cómo avanzar en un sendero que nadie antes ha recorrido? Rosalía expone con claridad el valor de aquellas mujeres que, a pesar de no tener precedentes, decidieron crear su propio destino. Una reflexión central de este capítulo es la invisibilidad a la que se enfrenta la mujer intelectual. Sus logros, cuando existen, son minimizados o atribuidos a la influencia masculina. Si una mujer escribe con talento, se sospecha que ha recibido ayuda de un hombre. Si sus ideas son profundas, se duda de su autenticidad. Así, incluso cuando alcanzan algún reconocimiento, estas mujeres continúan envueltas en un velo de desconfianza que las aísla aún más. Rosalía también aborda el juicio social que recae sobre las mujeres que desafían las expectativas tradicionales. Una mujer que se dedica a la literatura o al pensamiento es vista, a menudo, como alguien que ha renunciado a su verdadera naturaleza. Se la acusa de frialdad, de egoísmo o de ser una rebelde que pone en peligro los valores familiares. Estos juicios generan una carga emocional adicional que alimenta la sensación de soledad. No solo deben luchar por ser escuchadas, sino también por defender su derecho a existir fuera de los moldes impuestos. La autora se detiene a analizar las emociones que acompañan esta soledad. La tristeza, la frustración y el cansancio son sentimientos comunes en estas mujeres, que encuentran en su arte o en su pensamiento un refugio frente a la incomprensión. Sin embargo, Rosalía también muestra cómo, en medio de ese aislamiento, surge una fuerza interior poderosa. La soledad, aunque dolorosa, se convierte en un espacio de crecimiento, donde la mujer intelectual descubre su verdadera voz, libre de las limitaciones impuestas por su entorno. En este sentido, la autora destaca que muchas de las obras más profundas nacen precisamente de esa soledad. Es en el silencio, lejos del ruido de las expectativas sociales, donde la mujer encuentra la libertad para explorar sus pensamientos más íntimos. Rosalía sugiere que la creación artística e intelectual puede ser, en sí misma, una respuesta a la soledad, un acto de resistencia que transforma el dolor en belleza y significado. Además, la autora no deja de señalar que este aislamiento no es una elección deseada, sino una consecuencia directa del rechazo social. La mujer intelectual no busca la soledad por gusto, sino porque encuentra en ella el único espacio donde puede ser verdaderamente libre. La sociedad, al no aceptar su deseo de pensar y crear, la empuja a un rincón donde solo le queda su propio talento como compañía. En un momento particularmente conmovedor, Rosalía plantea una pregunta que resuena con fuerza a lo largo del capítulo. ¿Qué precio debe pagar una mujer por ser fiel a sí misma? La respuesta no es sencilla, pero la autora sugiere que, aunque la soledad sea un costo doloroso, la libertad de pensamiento es un tesoro que vale cualquier sacrificio. Sin embargo, el capítulo no termina en la desesperanza. Rosalía de Castro, con su visión sensible y profunda, abre una puerta hacia la esperanza, la posibilidad de crear redes de solidaridad entre mujeres. Aunque la sociedad de su tiempo no ofrecía muchos espacios de apoyo, la autora sugiere que las mujeres intelectuales podrían encontrar en la amistad y el reconocimiento mutuo un refugio contra el aislamiento. La unión entre mujeres, basada en el respeto y la comprensión, podría ser la clave para romper el ciclo de soledad impuesto por una sociedad que teme su potencial. Al concluir este capítulo, Rosalía deja al lector con una reflexión profunda. La verdadera libertad intelectual siempre conlleva un grado de soledad, pero esa soledad no tiene por qué ser eterna. La clave está en construir un entorno donde las mujeres puedan compartir sus pensamientos, apoyarse mutuamente y celebrar sus logros sin temor a ser juzgadas. Este capítulo, más que una denuncia, es un homenaje silencioso a todas las mujeres que, a pesar de la soledad, han decidido seguir adelante con su voz, su pensamiento y su pasión por crear. Capítulo 8. El prejuicio social y la condena de la mujer que piensa. En este octavo capítulo de Las literatas, Rosalía de Castro se sumerge en uno de los conflictos más profundos que enfrentan las mujeres que se atreven a desafiar las convenciones, el peso del prejuicio social.
La autora expone con claridad cómo el simple acto de pensar libremente, de expresar ideas propias o de buscar conocimiento, puede convertirse en motivo de condena para las mujeres, atrapadas en una red de juicios implacables que las margina y las castiga por atreverse a ser diferentes. Desde el inicio, Rosalía plantea una verdad incómoda: la sociedad no teme la ignorancia femenina, sino su inteligencia. La mujer que obedece sin cuestionar es aceptada, incluso elogiada, pero aquella que se atreve a levantar la voz, a mostrar independencia de pensamiento o a participar en el debate intelectual, se convierte en una amenaza. Esta percepción alimenta un prejuicio silencioso pero profundamente arraigado, que reduce a las mujeres pensantes a figuras sospechosas, fuera de lugar, juzgadas no por sus ideas, sino por el atrevimiento de tenerlas. La autora señala cómo estos prejuicios se manifiestan en todos los niveles de la vida social. Desde los círculos familiares hasta los espacios públicos, las mujeres que destacan por su intelecto son observadas con desconfianza. Se les atribuyen defectos de carácter, frialdad, soberbia, ambición desmedida. El pensamiento crítico femenino es percibido, erróneamente, como un acto de rebeldía innecesaria o un intento de ocupar un lugar que no les corresponde. Rosalía describe con agudeza cómo este juicio se convierte en una forma sutil de represión. A menudo, las mujeres son criticadas no por la calidad de sus ideas, sino por el simple hecho de expresarlas. Las críticas adoptan un tono condescendiente, se las tilda de pretenciosas o soñadoras, desvalorizando sus pensamientos con el objetivo de mantenerlas en un espacio de sumisión. De este modo, la sociedad se asegura de que el ámbito intelectual siga siendo un territorio dominado por voces masculinas. El prejuicio social no solo limita el desarrollo de las mujeres, sino que también genera una autocensura dolorosa. Muchas mujeres, conscientes del juicio que las rodea, eligen el silencio por temor al ridículo o al rechazo. Rosalía expone este fenómeno con una sensibilidad particular. No es solo la sociedad la que reprime a las mujeres, sino que éstas terminan reprimiéndose a sí mismas, internalizando los prejuicios hasta el punto de dudar de su propio valor. Un aspecto central de este capítulo es la crítica al doble estándar que rige las expectativas sociales. Mientras que el pensamiento crítico y la ambición intelectual son vistos como virtudes en los hombres, en las mujeres se convierten en defectos. La autora evidencia cómo esta desigualdad impone barreras invisibles pero efectivas, condenando a las mujeres a un rol secundario en el ámbito cultural y científico. Rosalía también señala cómo este prejuicio tiene raíces profundas en la tradición. A lo largo de la historia, las mujeres han sido relegadas a papeles secundarios, privadas de acceso a la educación formal y excluidas de los debates intelectuales. La sociedad, al perpetuar la idea de que la mujer no debe pensar más allá de lo necesario, construye un muro invisible que sigue limitando su potencial, incluso en tiempos en los que la educación femenina empieza a abrirse paso. En un momento especialmente poderoso, la autora expone las consecuencias emocionales de este prejuicio. Las mujeres que desafían las expectativas sociales suelen pagar un precio alto: el aislamiento, la incomprensión y, en muchos casos, la burla. La mujer que piensa se convierte en objeto de comentarios malintencionados, de miradas de desaprobación, y a menudo es reducida a una caricatura de lo que realmente es. Sin embargo, Rosalía no se limita a describir la injusticia, también ofrece una reflexión esperanzadora. A pesar de los prejuicios y las barreras, muchas mujeres han logrado abrirse camino en el mundo intelectual, desafiando las expectativas con coraje y determinación. La autora celebra a aquellas que han tenido la valentía de pensar, escribir y crear, a pesar de la condena social que enfrentan. Este capítulo es, en esencia, un llamado a resistir. Rosalía de Castro invita a las mujeres a no dejarse amedrentar por los juicios externos y a persistir en la búsqueda de conocimiento. La autora plantea que el verdadero acto de rebeldía no es el enfrentamiento directo, sino la perseverancia silenciosa, continuar creando, pensando y soñando, aunque el mundo insista en condenarlas por ello. Una reflexión importante que atraviesa el capítulo es que los prejuicios no son inmutables. Aunque están profundamente arraigados, pueden ser desafiados y, eventualmente, superados. Rosalía sugiere que el cambio empieza con pequeños actos de valentía. Cada mujer que se atreve a pensar por sí misma contribuye a derribar las barreras que han limitado a tantas otras. El cierre del capítulo es particularmente evocador. La autora invita a las mujeres a mirar más allá del juicio de los demás y a encontrar fortaleza en su propia capacidad de reflexión. Pensar, en un mundo que espera que calles, es en sí mismo un acto de libertad.
Y cada pensamiento libre es un paso hacia un futuro en el que las mujeres puedan ser reconocidas, no por su silencio, sino por la riqueza de sus ideas. Capítulo 9. La ironía del talento femenino y el reconocimiento negado. En este noveno capítulo de Las literatas, Rosalía de Castro aborda una de las paradojas más dolorosas que enfrentan las mujeres intelectuales: la ironía del talento femenino y el reconocimiento que, aun cuando es merecido, les es negado o minimizado. La autora se adentra en el conflicto de aquellas mujeres que, a pesar de sus capacidades evidentes y sus logros tangibles, se encuentran frente a una sociedad que se resiste a aceptarlas plenamente en el ámbito de la creación y el pensamiento. Desde el principio, Rosalía expone cómo el talento de una mujer suele ser recibido con escepticismo. Si una mujer escribe con profundidad, si pinta con maestría o si reflexiona con agudeza, la sociedad tiende a buscar explicaciones que minimicen su mérito. Se habla de influencias masculinas, de golpes de suerte o de habilidades naturales que no implican verdadero esfuerzo intelectual. Así, incluso cuando el talento se manifiesta de manera evidente, no se le concede la legitimidad que recibiría si viniera de un hombre. La autora señala que este reconocimiento negado no solo afecta la autoestima de las mujeres, sino que también limita su proyección pública. Los círculos literarios e intelectuales, dominados por hombres, ofrecen escasos espacios para las voces femeninas. Y cuando una mujer logra destacarse, su éxito es visto con recelo, como si hubiera usurpado un lugar que no le correspondía. Este fenómeno, tan sutil como persistente, termina por desalentar a muchas mujeres que, al no recibir apoyo o visibilidad, abandonan sus aspiraciones creativas. Rosalía reflexiona sobre el absurdo de esta situación. ¿Cómo es posible que una sociedad que necesita el talento y la creatividad de todos sus miembros se empeñe en silenciar a la mitad de su población? La autora critica con firmeza esta negación del mérito femenino, subrayando que, detrás de ese rechazo, se esconde el temor a que las mujeres demuestren su capacidad de pensar y crear al mismo nivel, o incluso por encima, de sus pares masculinos. El capítulo también profundiza en el fenómeno del elogio condescendiente, una forma sutil de minimizar los logros de las mujeres. Cuando una mujer escribe una obra destacable, se le ofrece un reconocimiento superficial, teñido de sorpresa o indulgencia. Se la felicita por hacerlo bien para ser mujer, una frase que lleva implícito el prejuicio de que su éxito es, en realidad, una excepción a la norma. Esta falsa admiración no solo es humillante, sino que también refuerza la idea de que el talento femenino es, en el mejor de los casos, un fenómeno anecdótico. Rosalía de Castro, con su sensibilidad característica, también aborda las consecuencias internas de este desprecio velado. La constante minimización del talento puede generar dudas profundas en las mujeres creadoras. Aunque tengan pruebas objetivas de su valía, obras publicadas, elogios sinceros, logros alcanzados, el eco de la duda social puede calar hondo. La inseguridad, alimentada por años de rechazo sutil, puede llevar a muchas a abandonar sus proyectos, convencidas de que no serán nunca verdaderamente valoradas. Sin embargo, la autora no se detiene en la denuncia. También ofrece una visión de resistencia y superación. En medio del reconocimiento negado, muchas mujeres siguen creando, impulsadas no por el deseo de aprobación externa, sino por una necesidad interna de expresión. Rosalía celebra esa perseverancia silenciosa, esa fuerza que lleva a las mujeres a escribir, pintar, componer o reflexionar a pesar del rechazo, impulsadas por la pasión pura de la creación. Un momento clave del capítulo es la reflexión sobre la necesidad de construir una comunidad de apoyo entre mujeres. Rosalía sugiere que, ante el reconocimiento negado por la sociedad, las mujeres deben buscar validación en otras mujeres, creando espacios de solidaridad y apoyo mutuo. Es en esa unión donde pueden encontrar la fuerza necesaria para continuar con su labor creativa, rompiendo el ciclo de invisibilidad que la sociedad impone. Además, la autora señala que el verdadero valor del talento no reside en el reconocimiento externo, sino en la autenticidad del acto creativo. Escribir, pensar o crear no debería ser un acto condicionado por la aprobación de los demás, sino una manifestación de libertad interior. En este sentido, cada mujer que decide seguir su vocación, incluso sin recibir el reconocimiento merecido, está llevando a cabo un acto de rebeldía y afirmación personal. Rosalía también destaca el papel del tiempo en la valoración del talento femenino. Muchas mujeres han sido ignoradas en vida, solo para ser reconocidas décadas, o incluso siglos, después de su muerte. La historia está llena de nombres femeninos que fueron silenciados en su época, pero cuya obra ha perdurado,
demostrando que el verdadero talento trasciende el juicio injusto de su tiempo. La autora invita a las mujeres a escribir no solo para el presente, sino para el futuro, con la certeza de que la verdadera calidad encuentra su lugar, aunque el reconocimiento tarde en llegar. El capítulo concluye con una reflexión poderosa. El talento femenino no necesita permiso para existir. La mujer que crea, que piensa, que desafía las limitaciones impuestas por la sociedad, ejerce un acto de profunda libertad. Aunque el reconocimiento sea negado, la creación sigue siendo un triunfo personal e íntimo, una afirmación de la propia humanidad. Rosalía de Castro deja al lector con una invitación clara. Valorar el talento femenino no es solo un acto de justicia, sino un paso necesario hacia una sociedad más rica y completa. Reconocer a las mujeres por lo que son, por lo que crean y por lo que piensan, es abrir la puerta a un futuro donde el mérito no esté condicionado por el género, sino por la verdadera calidad de las ideas y las obras. Capítulo 10. El sacrificio silencioso de las mujeres creadoras. En este 10º capítulo de Las literatas, Rosalía de Castro nos lleva a reflexionar sobre un aspecto menos visible, pero profundamente doloroso, de la vida de las mujeres que se atreven a desafiar las normas sociales, el sacrificio silencioso que acompaña su vocación. La autora explora cómo, detrás de cada obra de una mujer, se esconde una historia de renuncias, de luchas íntimas y de un constante enfrentamiento con las expectativas impuestas por la sociedad. Desde el principio, Rosalía pone en evidencia que la creación femenina no nace en un espacio de libertad plena. A diferencia de los hombres, a quienes la sociedad concede el tiempo y el reconocimiento necesarios para desarrollar su talento, las mujeres deben encontrar su camino en medio de deberes ineludibles, las responsabilidades familiares, el cuidado del hogar, y la expectativa constante de cumplir con los roles tradicionales de esposa, madre o hija obediente. Este capítulo revela cómo el sacrificio de las mujeres creadoras no siempre es evidente, porque rara vez es reconocido. Muchas veces, el tiempo que dedican a su arte es arrebatado de otras actividades, logrado a costa de su descanso, de su tiempo personal o de momentos de ocio que nunca llegan. Escribir, pintar o reflexionar no sucede en un ambiente de tranquilidad, sino en el margen, en los huecos que dejan las obligaciones diarias. Rosalía de Castro subraya cómo este sacrificio se convierte en un esfuerzo doble. Mientras que los hombres pueden dedicarse enteramente a sus pasiones intelectuales, las mujeres deben luchar no solo contra las exigencias sociales, sino también contra la culpa que sienten al dedicar tiempo a sí mismas. La autora refleja con sensibilidad la lucha interna que muchas mujeres enfrentan, la tensión entre el deseo de crear y la presión de ser lo que se espera de ellas. Además, la autora expone cómo la creación femenina implica, en muchos casos, una soledad profunda. Las mujeres que deciden seguir su vocación artística o intelectual a menudo se encuentran aisladas, sin el apoyo de sus familias o sus comunidades. La incomprensión y el juicio de quienes las rodean generan un ambiente hostil que desalienta cualquier intento de superación personal. En este contexto, cada logro se convierte en un pequeño acto de resistencia, un triunfo silencioso sobre las barreras invisibles que la sociedad ha construido. El capítulo también aborda el doloroso costo emocional de este sacrificio. Rosalía describe cómo muchas mujeres experimentan una sensación de frustración constante, al sentir que su potencial se ve limitado por circunstancias ajenas a su voluntad. El sacrificio no solo es de tiempo o energía, sino también de sueños no cumplidos, de proyectos abandonados por falta de apoyo o por miedo al juicio social. En un pasaje particularmente conmovedor, Rosalía reflexiona sobre las renuncias silenciosas que marcan la vida de tantas mujeres. Obras que nunca se escribieron, ideas que nunca se expresaron, talentos que se marchitaron en la sombra de la rutina diaria. La autora no solo denuncia estas pérdidas, sino que también rinde homenaje a todas aquellas mujeres cuyo sacrificio no ha sido reconocido, pero que, en su silencio, han sostenido la posibilidad de un futuro más justo. Sin embargo, a pesar de la dureza de esta realidad, Rosalía de Castro ofrece también un mensaje de esperanza. La autora señala que cada mujer que persevera en su camino creativo, a pesar de las dificultades, está rompiendo el ciclo del sacrificio silencioso. Crear, en medio de las limitaciones, se convierte en un acto de valentía que desafía las expectativas impuestas y abre el camino para las generaciones futuras. Un punto central del capítulo es la idea de que el sacrificio no debería ser la condición inevitable para que las mujeres puedan crear. Rosalía invita a reflexionar sobre la necesidad de un cambio estructural, donde las mujeres tengan el derecho de dedicarse a su vocación sin tener que justificarlo, sin tener que renunciar a sí mismas o a sus deseos más profundos.
La verdadera igualdad, según la autora, no radica solo en permitir que las mujeres participen en la vida intelectual, sino en reconocer su derecho a hacerlo sin sacrificios impuestos por el género. La autora también hace un llamado a la comprensión y al apoyo mutuo. Invita a las mujeres a ser solidarias entre sí, a crear redes de apoyo donde puedan compartir sus experiencias y encontrar la fuerza para continuar. En un mundo que exige tanto de ellas, encontrar consuelo y motivación en la compañía de otras mujeres puede ser una fuente de fortaleza invaluable. Hacia el final del capítulo, Rosalía reflexiona sobre la dignidad que se encuentra en el acto mismo de crear, a pesar de las adversidades. Cada palabra escrita, cada pensamiento expresado, es una victoria contra el silencio impuesto por la tradición. La mujer que crea, incluso en medio del sacrificio, demuestra que su espíritu es más fuerte que las cadenas que la sociedad intenta imponerle. El cierre de este capítulo deja una sensación de admiración hacia todas esas mujeres que, con paciencia y determinación, han logrado alzar su voz en medio del ruido de las expectativas ajenas. Rosalía de Castro, con su sensibilidad única, nos recuerda que cada mujer creadora es, en sí misma, un símbolo de resistencia y esperanza. Capítulo 11. La lucha por el espacio propio en la creación femenina. En este 11º capítulo de Las Literatas, Rosalía de Castro reflexiona sobre una cuestión central para el desarrollo del talento femenino: la necesidad de un espacio propio, no solo en el sentido físico, sino también simbólico e intelectual. La autora aborda cómo, históricamente, a las mujeres se les ha negado tanto el tiempo como el entorno adecuado para dedicarse a la creación, obligándolas a producir en condiciones de precariedad emocional, material y social. Desde el inicio, Rosalía expone una verdad innegable: la creación requiere soledad, concentración y, sobre todo, un ambiente que permita a quien crea desconectarse del ruido de las obligaciones diarias. Sin embargo, para las mujeres, este espacio ha sido un privilegio negado por siglos. La sociedad espera que las mujeres estén siempre disponibles para los demás, para la familia, para las tareas domésticas, para los cuidados. En este contexto, encontrar un momento de quietud y un lugar propio se convierte en una lucha constante. Rosalía destaca que el problema no solo radica en la falta de un espacio físico, sino también en la ausencia de un reconocimiento simbólico. Las mujeres han sido históricamente relegadas al ámbito privado, sin la oportunidad de ocupar espacios donde sus ideas y su creatividad puedan florecer con libertad. La autora denuncia cómo este encierro ha limitado el desarrollo del pensamiento femenino, impidiendo que muchas mujeres puedan explorar su verdadero potencial. Este capítulo también profundiza en el concepto de autoridad intelectual. La sociedad ha sido reticente a concederle a las mujeres la legitimidad necesaria para ser consideradas pensadoras, escritoras o creadoras a la par de los hombres. Rosalía analiza cómo, incluso cuando una mujer logra hacerse un lugar en el mundo intelectual, ese espacio suele ser cuestionado, reducido o simplemente ignorado. Se espera de ella una humildad forzada, como si el mero hecho de atreverse a ocupar ese espacio fuera una osadía que debe ser moderada por la modestia. Rosalía de Castro pone énfasis en la importancia del apoyo familiar y social para que una mujer pueda encontrar su espacio propio. El entorno puede ser un gran impulsor, por el contrario, una barrera infranqueable. Muchas mujeres talentosas, menciona la autora, han visto sus aspiraciones truncadas por la falta de comprensión de sus familias, que consideran la escritura, el arte o la filosofía como actividades impropias, inútiles o incluso peligrosas para su deber social. El capítulo reflexiona, además, sobre la necesidad de que las mujeres luchen por ese espacio propio, incluso cuando el entorno les sea adverso. Rosalía celebra a aquellas mujeres que, a pesar de las dificultades, han logrado encontrar momentos de libertad para dedicarse a sus pasiones. La autora reconoce el coraje que implica, para una mujer, reclamar su derecho a tener tiempo y espacio para sí misma en una sociedad que insiste en que su valor reside en el sacrificio constante por los demás. Uno de los pasajes más profundos del capítulo aborda el efecto psicológico de no tener un lugar propio. Rosalía describe cómo la falta de un espacio de creación puede generar frustración, tristeza e incluso una pérdida de identidad. La mujer que no encuentra un momento de soledad para reflexionar o crear corre el riesgo de verse reducida a un rol impuesto, sin oportunidad de descubrir quién es verdaderamente. No obstante, la autora también ofrece una perspectiva de resistencia. Aunque el mundo pueda ser hostil, Rosalía sostiene que la creación femenina tiene la capacidad de florecer incluso en los entornos más difíciles. La fuerza interior de las mujeres,
Su capacidad de adaptación y su deseo de expresión son herramientas poderosas que les permiten crear, aunque sea en las sombras o en los márgenes. En este sentido, el capítulo se convierte en un llamado a la autoafirmación. Rosalía invita a las mujeres a reconocer su derecho inalienable a tener un espacio propio, no como un lujo, sino como una necesidad esencial para su desarrollo personal e intelectual. La creación no debería ser un acto clandestino ni un privilegio condicionado por la indulgencia de los demás. Debe ser un derecho legítimo, un acto de libertad que cada mujer pueda ejercer con orgullo y sin culpa. La autora también plantea que el espacio propio no debe entenderse solo como un lugar físico. A veces, el verdadero refugio está en la mente y en el corazón. Para muchas mujeres, escribir en silencio, reflexionar en soledad o soñar despierta son actos de resistencia que les permiten preservar su individualidad en medio de un entorno que constantemente intenta diluirlas en las exigencias ajenas. Rosalía concluye el capítulo con una reflexión inspiradora. Encontrar un espacio propio es, en última instancia, un acto de afirmación personal. Es el momento en el que la mujer dice: aquí estoy, y merezco existir más allá de las expectativas de los demás. Cada palabra escrita, cada pensamiento desarrollado en ese espacio, se convierte en un testimonio de libertad y autonomía. Este capítulo, cargado de sensibilidad y profundidad, no solo denuncia las limitaciones impuestas a las mujeres, sino que también ofrece una visión de esperanza. Es un recordatorio de que, a pesar de las barreras sociales, cada mujer tiene el derecho, y el deber consigo misma, de buscar ese lugar donde pueda ser verdaderamente libre, pensar sin ataduras y crear sin miedo. Capítulo 12. La invisibilidad del talento femenino. En este 12º capítulo de Las literatas, Rosalía de Castro aborda una realidad persistente y dolorosa: la invisibilidad del talento femenino en el ámbito cultural e intelectual. A lo largo de la historia, innumerables mujeres han contribuido al pensamiento, al arte y a la literatura con obras de gran valor, pero sus nombres han sido relegados al olvido, sus voces silenciadas por una sociedad que rara vez les ha concedido el reconocimiento merecido. Desde el inicio, Rosalía denuncia el hecho de que, a pesar de su talento innegable, las mujeres creadoras han tenido que luchar no solo por expresarse, sino también por ser vistas y escuchadas. El mérito femenino, por lo general, ha sido minimizado o apropiado por figuras masculinas que, amparados por su posición de poder, han ocupado los espacios de visibilidad reservados casi exclusivamente a los hombres. La autora reflexiona sobre cómo, incluso cuando una mujer logra destacar, se enfrenta a un sistema que tiende a minimizar su logro, a considerarlo una excepción o un accidente. Rosalía de Castro pone en evidencia que la invisibilidad de las mujeres en el mundo intelectual no es producto de una falta de capacidad, sino de una estructura social que históricamente ha negado a las mujeres la posibilidad de acceder a la educación, al tiempo de estudio y al reconocimiento público. La autora subraya cómo muchas mujeres han debido ocultar sus obras bajo seudónimos masculinos o publicar en el anonimato para evitar el prejuicio y la crítica severa que recaía sobre aquellas que osaban desafiar las normas establecidas. Este capítulo también reflexiona sobre el daño psicológico que provoca esta invisibilidad. La falta de reconocimiento puede llevar a las mujeres a dudar de su propio talento, a minimizar sus logros o, peor aún, a abandonar sus proyectos creativos por sentir que su esfuerzo no será valorado. Rosalía describe con sensibilidad cómo muchas mujeres han interiorizado esta invisibilidad, aprendiendo a callar sus aspiraciones por miedo a ser ignoradas o ridiculizadas. La autora denuncia una doble injusticia: no solo se les ha negado a las mujeres el acceso equitativo a los espacios de creación, sino que, además, cuando finalmente logran hacerse oír, sus contribuciones son con frecuencia subestimadas. La obra de una mujer, incluso cuando es celebrada, suele ser vista a través del filtro de su género, reducida a una curiosidad o considerada relevante únicamente en temas considerados femeninos. En un análisis agudo, Rosalía de Castro expone cómo esta invisibilidad no solo afecta a las mujeres en su tiempo, sino que también perpetúa un ciclo de olvido en la historia. La falta de referentes femeninos visibles impide que las futuras generaciones de mujeres puedan encontrar inspiración y modelos a seguir. Las escritoras, pensadoras y artistas que deberían ocupar un lugar destacado en la memoria colectiva son relegadas a un segundo plano, mientras que sus obras desaparecen lentamente del canon cultural. Sin embargo, el capítulo no se queda en la denuncia. Rosalía plantea la necesidad de romper con este ciclo de olvido, promoviendo una revalorización consciente de las contribuciones femeninas. Es necesario, afirma, rescatar las voces silenciadas de la historia,
devolver a las mujeres el lugar que les corresponde en la narrativa cultural e intelectual. La autora sugiere que esta tarea no debe recaer únicamente en las mujeres, sino también en una sociedad que, si desea ser justa, debe reconocer la riqueza y profundidad del pensamiento femenino. Un punto central del capítulo es el llamado a la sororidad entre mujeres creadoras. Rosalía invita a las mujeres a apoyarse mutuamente, a reconocer el talento de sus pares y a crear redes de solidaridad que permitan visibilizar el trabajo femenino. En un mundo que ha sido construido para invisibilizarlas, la unión y el apoyo mutuo pueden convertirse en una herramienta poderosa para conquistar los espacios que históricamente les han sido negados. Rosalía de Castro también plantea que la visibilidad femenina en el ámbito intelectual no debe ser entendida como una concesión, sino como un derecho legítimo. El talento no tiene género, y cada mujer que crea debe ser valorada por el mérito de su obra, sin prejuicios ni condicionamientos. La autora defiende la idea de que una sociedad verdaderamente justa es aquella que permite que todas las voces, sin distinción de género, puedan ser escuchadas y reconocidas. Hacia el final del capítulo, Rosalía ofrece una reflexión esperanzadora. Aunque la invisibilidad ha sido una constante en la historia de las mujeres, cada voz que se alza, cada obra que se publica y cada pensamiento que se expresa es un paso hacia la transformación. Cada mujer que se atreve a crear, a pesar de las barreras, está rompiendo el silencio impuesto por siglos de opresión. Este capítulo, profundo y conmovedor, nos invita a reconocer el talento femenino como una fuerza que ha existido siempre, aunque muchas veces haya sido ignorada. Rosalía de Castro nos recuerda que la lucha por la visibilidad no es solo una cuestión de justicia, sino también de enriquecimiento cultural. Cuando las mujeres son escuchadas, el mundo se vuelve más completo, más diverso y, sobre todo, más verdadero. Capítulo 13. El sacrificio silencioso de la mujer creadora. En este 13º capítulo de Las literatas, Rosalía de Castro aborda un tema profundamente humano y universal, pero que, en el contexto de las mujeres creadoras, adquiere una dimensión particular: el sacrificio silencioso que muchas de ellas han debido asumir para perseguir su pasión por el arte, la escritura o el pensamiento. Desde las primeras líneas, Rosalía reflexiona sobre la carga invisible que recae sobre las mujeres que se atreven a crear en un mundo que no ha sido construido para ellas. Estas mujeres, sostiene la autora, no solo deben enfrentar los desafíos inherentes al proceso creativo, sino que también deben soportar las exigencias de una sociedad que les impone deberes ineludibles, como el cuidado del hogar, la crianza de los hijos o la atención constante a los demás. La creación, para muchas mujeres, no es un acto libre y espontáneo, sino una lucha constante contra el tiempo, la culpa y las expectativas ajenas. Rosalía de Castro describe con una sensibilidad profunda cómo las mujeres creadoras suelen sacrificar horas de descanso, momentos de tranquilidad e incluso su propia salud en su afán por encontrar esos breves espacios de soledad donde su voz pueda surgir con autenticidad. La autora revela que este sacrificio no siempre es reconocido por quienes las rodean. Al contrario, muchas veces es invisibilizado o considerado un capricho, una distracción de los verdaderos deberes de la mujer. Rosalía denuncia cómo el talento femenino se ha visto frecuentemente reprimido por la falta de apoyo, no solo en el ámbito público, sino incluso en el entorno íntimo del hogar. En este capítulo, también se aborda el dilema interno que muchas mujeres enfrentan al intentar equilibrar sus responsabilidades sociales con su deseo de crear. Rosalía describe cómo, para muchas de ellas, escribir o dedicarse al arte puede convertirse en una fuente de culpa, pues implica reclamar un tiempo que la sociedad espera que dediquen a los demás. Esta culpa, silenciosa pero persistente, se convierte en una barrera interna que puede sofocar la creatividad antes incluso de que tenga la oportunidad de expresarse. Pero más allá de la denuncia, Rosalía de Castro también reconoce la fortaleza de las mujeres que, a pesar de todas las dificultades, persisten en su deseo de crear. Habla de aquellas que, en medio de las tareas diarias, encuentran momentos de inspiración entre los rincones de la rutina. Esas mujeres que, mientras cuidan de sus familias o cumplen con las expectativas impuestas, mantienen viva la llama de su pensamiento y su sensibilidad. La autora reflexiona sobre cómo el acto de creación, para muchas mujeres, se convierte en un acto de resistencia silenciosa. Cada poema escrito en la madrugada, cada reflexión plasmada en el papel a escondidas, cada obra tejida en la intimidad del hogar es un acto de rebeldía frente a un sistema que intenta limitar sus aspiraciones. Este sacrificio, sin embargo, no debería ser visto como un destino inevitable.
Rosalía plantea que la sociedad debe transformarse para permitir que las mujeres puedan crear sin tener que pagar el precio del agotamiento o la renuncia personal. La verdadera igualdad, sostiene, no llegará mientras las mujeres tengan que sacrificar su bienestar para encontrar un lugar en el mundo intelectual. El capítulo también subraya la importancia de que las mujeres aprendan a valorar su propio tiempo y esfuerzo. Rosalía de Castro hace un llamado a la autoafirmación. Las mujeres deben reconocer que su deseo de crear no es un lujo ni una frivolidad, sino una necesidad legítima y un derecho fundamental. La creación no debe ser un acto de sacrificio constante, sino una expresión natural de la libertad y el talento. Un momento especialmente emotivo del capítulo es cuando la autora describe cómo muchas mujeres, a pesar de haber dedicado su vida a los demás, nunca reciben el reconocimiento por sus logros creativos. Sus obras quedan en la sombra, sus pensamientos son olvidados, y su esfuerzo se disuelve en el anonimato. Rosalía reflexiona sobre el dolor que implica dedicar años de lucha y sacrificio a una pasión que, al final, puede ser ignorada por quienes las rodean. Sin embargo, lejos de caer en el desaliento, la autora concluye con un mensaje de esperanza y admiración. El sacrificio de estas mujeres, aunque muchas veces no sea recompensado, no es en vano. Cada palabra escrita, cada obra creada en medio de la adversidad, es una semilla de cambio. Es un testimonio silencioso de la fuerza y la determinación de aquellas que, a pesar de los obstáculos, se atrevieron a ser fieles a sí mismas. Este capítulo se convierte en un homenaje a todas las mujeres que han creado en las sombras, a todas aquellas que han sacrificado tiempo, energía y reconocimiento por el simple hecho de amar el acto de crear. Rosalía de Castro nos invita a valorar estos sacrificios no con lástima, sino con admiración profunda y con el compromiso de construir un mundo donde ninguna mujer tenga que renunciar a sí misma para poder ser escuchada. Capítulo 14. El prejuicio social y la crítica injusta. En este 14º capítulo de Las literatas, Rosalía de Castro ahonda en uno de los obstáculos más persistentes y dolorosos que han enfrentado las mujeres creadoras a lo largo de la historia: el peso del prejuicio social y la crítica injusta. A través de una reflexión profunda y serena, la autora pone en evidencia cómo la sociedad ha impuesto sobre las mujeres un juicio severo y desproporcionado, que no solo limita su libertad de expresión, sino que también intenta moldear sus aspiraciones bajo un marco de expectativas rígidas e injustas. Desde el principio, Rosalía plantea una verdad incómoda. Cuando una mujer decide expresarse a través del arte, la literatura o el pensamiento, no solo se enfrenta a los desafíos inherentes al proceso creativo, sino también a un sistema de críticas implacables que examinan cada uno de sus pasos desde una perspectiva cargada de prejuicios. A diferencia de sus pares masculinos, las mujeres creadoras son juzgadas no solo por el valor de su obra, sino también por su comportamiento, su apariencia, su vida personal y su cumplimiento de los roles tradicionales que la sociedad espera de ellas. La autora expone cómo, para las mujeres, el juicio social tiende a ser más severo. Mientras que los hombres suelen ser valorados por la calidad de sus ideas o su talento artístico, las mujeres deben demostrar constantemente su dignidad y su decoro antes de que siquiera se les permita ser escuchadas. Cualquier desviación de los estándares sociales es utilizada para desacreditar no solo su obra, sino también su carácter. Rosalía de Castro aborda con lucidez el dolor que provoca ser criticada no por la obra en sí, sino por el simple hecho de ser mujer. Expone cómo, en muchas ocasiones, las creadoras son atacadas por atreverse a ocupar espacios que históricamente han sido considerados inapropiados para ellas. La sociedad, sostiene, no solo juzga sus palabras, sino que también las castiga por desafiar las normas establecidas, por salirse de los límites de lo que se espera de una mujer respetable. Este capítulo revela una de las ironías más crueles del prejuicio social. Aquellas mujeres que se esfuerzan por crear con autenticidad se ven atrapadas en un dilema injusto. Si se ajustan a las expectativas tradicionales, son criticadas por su falta de originalidad o profundidad. Pero si desafían esas normas y se atreven a hablar con una voz propia, son acusadas de rebeldía, vanidad o inmoralidad. Rosalía denuncia que este prejuicio no solo proviene del entorno masculino, sino que, en muchas ocasiones, también se reproduce entre las propias mujeres. La sociedad patriarcal, con su estructura de control y vigilancia, ha inculcado en muchas mujeres la creencia de que deben juzgar a sus iguales con la misma severidad con la que ellas mismas han sido juzgadas. Esta dinámica, según la autora, perpetúa un ciclo de crítica injusta y competencia forzada que impide la solidaridad entre mujeres creadoras. La crítica injusta, señala Rosalía, no solo hiere el orgullo o la autoestima de las mujeres,
también actúa como una herramienta de censura que limita la libertad de expresión. Muchas mujeres, temiendo la crítica o el ridículo, optan por el silencio o la autocensura. La autora describe con sensibilidad el dolor de aquellas que, teniendo mucho que decir, se ven obligadas a callar por miedo a ser desacreditadas o ridiculizadas. Sin embargo, el capítulo no se limita a exponer el problema. Rosalía de Castro propone una reflexión sobre la necesidad de romper con este ciclo de prejuicio y crítica injusta. La clave, sostiene, está en la creación de espacios de apoyo mutuo entre mujeres, donde puedan compartir sus obras sin temor al juicio destructivo. Solo en un entorno de respeto y sororidad las mujeres podrán expresarse con libertad y autenticidad. La autora también defiende la importancia de que las mujeres creadoras aprendan a enfrentar la crítica con fortaleza y determinación. Aceptar que el juicio injusto existe no significa rendirse ante él. Por el contrario, cada mujer que se atreve a crear a pesar de las críticas se convierte en un acto de resistencia y en un ejemplo de valentía para quienes vendrán después. Rosalía ofrece una reflexión final sobre la responsabilidad de la sociedad en este cambio. No basta con que las mujeres enfrenten el prejuicio de manera individual, es necesario transformar las estructuras que lo sostienen. El reconocimiento del talento femenino no debe depender de la conformidad con los estándares tradicionales, sino de la valoración sincera del mérito y la autenticidad de su obra. En este capítulo, la autora también destaca el poder transformador de la literatura y el arte. A través de sus creaciones, las mujeres pueden desafiar los prejuicios, romper las barreras impuestas por la crítica injusta y abrir nuevos caminos para futuras generaciones. Cada obra escrita con honestidad y pasión tiene el poder de cuestionar las estructuras sociales y dar voz a aquellas que han sido históricamente silenciadas. Rosalía de Castro concluye este capítulo con una visión de esperanza. Aunque el prejuicio social y la crítica injusta han sido obstáculos persistentes, cada mujer que se atreve a crear está construyendo un futuro más justo. El camino hacia la libertad creativa no es fácil, pero cada palabra, cada verso y cada idea compartida es una victoria contra el silencio impuesto. Capítulo 15. La soledad de la mujer intelectual. En este 15º capítulo de Las literatas, Rosalía de Castro aborda un tema profundamente íntimo y, a la vez, universal para las mujeres que se han aventurado en el mundo del pensamiento, la escritura y la creación, la soledad de la mujer intelectual. A lo largo de estas páginas, la autora reflexiona sobre la experiencia solitaria que muchas mujeres enfrentan cuando se atreven a desafiar las expectativas sociales, adentrándose en territorios que, durante siglos, les fueron negados. Desde el principio, Rosalía establece una verdad ineludible. El acto de pensar, de crear o de escribir, para una mujer, a menudo conlleva un distanciamiento del mundo que la rodea. No se trata solo de la soledad inherente al proceso creativo, sino de una soledad más profunda, nacida de la incomprensión, del rechazo o del simple hecho de ser diferente en una sociedad que espera de las mujeres una obediencia tranquila y una presencia discreta. La autora describe cómo, en muchos casos, las mujeres intelectuales son vistas con recelo por su entorno. Su deseo de reflexionar, de cuestionar o de expresar ideas propias puede ser interpretado como arrogancia, insubordinación o una amenaza a las estructuras tradicionales. Este aislamiento no siempre es explícito. Muchas veces se manifiesta de manera sutil, a través de la falta de apoyo, la indiferencia o la ausencia de reconocimiento. Rosalía explora cómo esta soledad no es solo externa, sino también interna. La mujer que piensa y crea se ve obligada, en numerosas ocasiones, a lidiar con una sensación de alienación. Se encuentra en un territorio sin mapas, donde sus inquietudes no son compartidas por quienes la rodean. La autora describe este sentimiento con gran sensibilidad, mostrando cómo, a pesar de rodearse de personas, la mujer intelectual puede sentirse profundamente sola en sus pensamientos y emociones. En este capítulo, se revela también el sacrificio emocional que implica abrazar la vida intelectual en un mundo que no está preparado para recibir a la mujer pensante. Rosalía destaca el dolor que nace de la falta de interlocutores, de no tener con quien compartir inquietudes profundas, reflexiones o ideas. La mujer creadora, en su búsqueda de significado, a menudo debe enfrentarse a la incomprensión de su entorno, incluso de aquellos a quienes más quiere. Sin embargo, esta soledad no siempre es una condena. La autora señala que, para muchas mujeres, este aislamiento también se convierte en un espacio de autoconocimiento y fortaleza. La soledad, aunque dolorosa, puede ser también fértil. Es en esos momentos de silencio donde surgen las ideas más puras, donde la voz interior puede expresarse con mayor claridad.
Rosalía de Castro no romantiza la soledad, pero reconoce su poder transformador. La mujer que aprende a habitar su propia compañía, que se atreve a enfrentarse a sus pensamientos sin temor, desarrolla una fortaleza interior que se convierte en la base de su libertad creativa. Este proceso, aunque difícil, permite a la mujer intelectual descubrir su verdadera voz, una voz que no necesita la validación externa para ser legítima. La autora reflexiona, además, sobre cómo la soledad puede convertirse en una forma de resistencia frente a las imposiciones sociales. En un mundo que espera de las mujeres sumisión y conformismo, elegir el camino de la creación y el pensamiento es, en sí mismo, un acto de rebeldía. La mujer que se atreve a pensar en soledad desafía las estructuras que buscan mantenerla en silencio. Rosalía también aborda la paradoja de que, mientras la sociedad empuja a las mujeres intelectuales hacia la soledad, esas mismas mujeres terminan enriqueciendo con sus ideas y obras el pensamiento colectivo. La autora subraya que, a pesar del aislamiento, cada palabra escrita, cada reflexión compartida, rompe poco a poco el muro de incomprensión que rodea a las mujeres pensantes. En este capítulo, se plantea una pregunta crucial: ¿cómo transformar esa soledad en un espacio de creación y no en una prisión? Rosalía de Castro sugiere que la respuesta está en el reconocimiento mutuo entre mujeres creadoras. El encuentro entre mujeres que comparten las mismas inquietudes puede convertirse en una fuente de consuelo y fortaleza, rompiendo el aislamiento impuesto por la sociedad. La autora también hace un llamado a la comprensión y al apoyo por parte de la sociedad en general. El talento y el pensamiento de las mujeres no deben ser vistos con sospecha, sino valorados como una contribución indispensable al desarrollo humano. La soledad de la mujer intelectual no debería ser una imposición, sino una elección, y nadie debería sentirse excluida por el simple hecho de pensar de manera independiente. En la conclusión de este capítulo, Rosalía de Castro deja un mensaje de esperanza. La soledad de la mujer intelectual, aunque difícil de sobrellevar, no es definitiva. Cada obra creada en medio de ese aislamiento es un puente hacia los demás, una semilla de conexión que, con el tiempo, puede florecer en un reconocimiento colectivo. La mujer que se atreve a crear, incluso en la más profunda soledad, está allanando el camino para que futuras generaciones encuentren un mundo más justo y comprensivo. Capítulo 16. El sacrificio y la abnegación en la mujer creadora. En este 16º capítulo de Las Literatas, Rosalía de Castro explora un aspecto profundamente arraigado en la experiencia femenina: el sacrificio y la abnegación. La autora reflexiona sobre cómo la sociedad ha enseñado históricamente a las mujeres a poner las necesidades de los demás por encima de las propias, limitando sus aspiraciones personales y, en muchos casos, su potencial creativo. Sin embargo, en el caso de las mujeres intelectuales, este sacrificio adquiere una dimensión aún más compleja. Desde el inicio, Rosalía plantea una idea inquietante. La mujer que decide entregarse al arte o al pensamiento suele enfrentarse a un dilema doloroso. Por un lado, siente el llamado profundo de la creación, la necesidad de expresar su mundo interior a través de la escritura, la reflexión o el estudio. Por otro, la sociedad le exige cumplir con sus deberes tradicionales, sacrificando su tiempo, su energía y, en muchas ocasiones, su libertad en favor de los demás. La autora describe con gran sensibilidad cómo muchas mujeres, incluso las más talentosas, se ven obligadas a relegar sus pasiones al segundo plano. Las responsabilidades familiares, las expectativas sociales y las obligaciones impuestas por el entorno convierten el acto de crear en un lujo que rara vez pueden permitirse. Esta realidad lleva a que muchas voces femeninas queden silenciadas antes siquiera de poder manifestarse por completo. Rosalía de Castro denuncia que este sacrificio no siempre es voluntario. Aunque la abnegación se presenta a menudo como una virtud femenina, en realidad es una carga impuesta por una sociedad que espera de las mujeres una entrega constante y silenciosa. La autora señala que este ideal de sacrificio ha sido utilizado históricamente para mantener a las mujeres alejadas de los espacios de poder y creación, confinándolas a roles que limitan su desarrollo intelectual y artístico. En este capítulo, Rosalía plantea una reflexión profunda sobre el dolor que provoca este sacrificio no reconocido. La mujer que entrega su tiempo, su talento y su energía en beneficio de los demás, sin recibir apoyo o reconocimiento a cambio, experimenta una sensación de frustración y vacío. La autora retrata con gran empatía esa lucha interna que muchas mujeres enfrentan: el deseo de ser fieles a sí mismas y, al mismo tiempo, cumplir con las expectativas que otros han depositado sobre ellas. Sin embargo, lejos de quedarse en la denuncia,
Rosalía también ofrece una reflexión sobre la posibilidad de transformar este sacrificio en una fuerza creadora. La abnegación, cuando es elegida libremente y no impuesta, puede convertirse en una fuente de fortaleza. La mujer que aprende a equilibrar sus responsabilidades con su necesidad de crear descubre una capacidad interior que va más allá de lo que la sociedad le permite imaginar. La autora propone que el verdadero desafío para la mujer creadora es encontrar un espacio donde el sacrificio no signifique renuncia, sino elección consciente. Es decir, una entrega que no anule su voz, sino que la potencie. Este equilibrio, aunque difícil de lograr, es esencial para que las mujeres puedan desarrollar su talento sin sentirse atrapadas por las obligaciones externas. Rosalía de Castro subraya la importancia de que la sociedad deje de glorificar el sacrificio femenino como un deber natural y empiece a valorar el derecho de las mujeres a dedicarse a sí mismas y a sus pasiones. Las mujeres no deben ser vistas únicamente como cuidadoras o sacrificadas, sino como seres completos, con deseos, talentos y una voz propia que merece ser escuchada. El capítulo también aborda la necesidad de apoyo mutuo entre mujeres. Rosalía defiende la idea de que la solidaridad femenina puede ser una herramienta poderosa para aliviar el peso del sacrificio impuesto. Cuando las mujeres se apoyan entre sí, crean espacios donde la comprensión y el reconocimiento mutuo les permiten liberarse, aunque sea en parte, de las expectativas que las limitan. En un tono esperanzador, la autora resalta que cada mujer que logra superar las barreras del sacrificio impuesto y se dedica a su propio crecimiento personal y artístico abre un camino para las que vendrán después. Cada poema escrito, cada idea compartida, cada pensamiento expresado con libertad se convierte en una chispa de inspiración para otras mujeres que también luchan por hacerse escuchar. En su conclusión, Rosalía de Castro deja un mensaje de fuerza. El sacrificio no debe ser una carga que anule a la mujer creadora, sino, en todo caso, un acto consciente de entrega a lo que realmente importa. La verdadera abnegación no radica en obedecer las expectativas ajenas, sino en ser fiel a la propia vocación, en dedicarse sin miedo a aquello que da sentido a la existencia. Este capítulo es, en última instancia, una invitación a reflexionar sobre el poder transformador del sacrificio cuando se convierte en una elección libre y no en una imposición. La mujer que aprende a reconocer su valor y a luchar por su derecho a crear está forjando no solo su propia libertad, sino también la de las generaciones futuras. Capítulo 17. La crítica social y el peso de los prejuicios. En este 17º capítulo de Las literatas, Rosalía de Castro dirige su mirada hacia una de las barreras más persistentes que enfrentan las mujeres intelectuales, la crítica social y el peso de los prejuicios. Aquí, la autora reflexiona con profundidad sobre cómo las mujeres que se atreven a desafiar las expectativas tradicionales suelen convertirse en objeto de juicio, incomprensión y, en muchas ocasiones, desprecio por parte de una sociedad que teme aquello que no encaja en su estructura preestablecida. Desde el inicio del capítulo, Rosalía expone con claridad cómo la crítica hacia las mujeres creadoras rara vez se centra en su obra o talento. En lugar de juzgar el valor intelectual de sus aportaciones, la sociedad tiende a evaluar aspectos externos e irrelevantes, su apariencia, su carácter, su comportamiento o su supuesta adecuación a los roles femeninos tradicionales. Esta superficialidad en el juicio revela una verdad incómoda. Para muchas mujeres, el simple hecho de pensar y expresarse libremente se convierte en un acto subversivo que desafía las normas sociales. La autora señala cómo, a lo largo de la historia, las mujeres que se han atrevido a levantar la voz o a participar activamente en el ámbito intelectual han sido objeto de burlas, descalificaciones o incluso marginación. La mujer que escribe, que reflexiona o que debate es percibida, en muchos casos, como una figura incómoda, porque desafía las estructuras de poder que han relegado históricamente a las mujeres a un papel secundario. Rosalía de Castro analiza con especial énfasis la dureza de los prejuicios que recaen sobre las mujeres que, en su afán por crear, se apartan de las expectativas tradicionales. Las críticas, en estos casos, no solo provienen del entorno masculino, sino que, tristemente, también pueden surgir de otras mujeres que, inmersas en las mismas estructuras opresivas, perpetúan esas ideas limitantes. Este fenómeno revela la profundidad con la que los prejuicios se han arraigado en la sociedad, moldeando las percepciones incluso de quienes también son víctimas de ellos. La autora, con una sensibilidad aguda, muestra cómo estos juicios sociales se convierten en una carga silenciosa que pesa sobre las mujeres creadoras. Cada palabra escrita, cada pensamiento expresado públicamente, puede ser recibido con sospecha o burla. Este clima de desconfianza puede llevar a muchas mujeres a autocensurarse,
a ocultar sus ideas por temor al rechazo o la crítica. Sin embargo, lejos de caer en la desesperanza, Rosalía plantea una visión de resistencia frente a estos prejuicios. La mujer creadora, afirma, debe aprender a desafiar la mirada crítica de la sociedad, a mantenerse firme en su vocación a pesar del juicio ajeno. La verdadera libertad intelectual nace del valor de ser fiel a uno mismo, incluso cuando el entorno responde con incomprensión o desprecio. En este capítulo, también se aborda el impacto emocional que tiene el juicio social sobre las mujeres. La autora describe cómo la crítica constante puede provocar inseguridad, desaliento e incluso la renuncia a los propios sueños. Pero, a la vez, señala que cada mujer que decide seguir adelante a pesar del rechazo está realizando un acto de profunda valentía, desafiando el sistema que busca mantenerla en silencio. Rosalía de Castro destaca que el prejuicio no es solo una herramienta de opresión, sino también un reflejo del temor que la sociedad siente frente a lo desconocido y lo diferente. Las mujeres que piensan, que crean, que se atreven a desafiar las estructuras establecidas, representan un cambio potencial, una amenaza al statu quo que muchos desean preservar. Sin embargo, es precisamente en este desafío donde reside la verdadera fuerza de la mujer intelectual. La autora también insiste en la importancia de generar espacios de apoyo y reconocimiento mutuo entre mujeres. Frente a la crítica social, la solidaridad femenina se convierte en un refugio necesario, un lugar donde las mujeres pueden encontrar comprensión, inspiración y aliento. El apoyo mutuo puede ser la clave para superar el peso de los prejuicios y construir un camino más libre para la creación femenina. Hacia el final del capítulo, Rosalía de Castro ofrece una reflexión sobre el futuro. Cada mujer que se enfrenta a los prejuicios y se niega a ceder ante las críticas injustas está abriendo una puerta para las generaciones futuras. Su resistencia no es solo un acto personal, sino una contribución a la transformación social. Cada voz femenina que se alza, cada pensamiento expresado con valentía, rompe un poco más las cadenas invisibles que han mantenido a tantas mujeres en silencio. En su conclusión, la autora deja un mensaje claro y poderoso. La crítica social y los prejuicios no deben ser motivo de vergüenza ni de miedo. Por el contrario, deben ser vistos como pruebas que desafían a las mujeres creadoras a mantenerse firmes en su camino. La verdadera victoria no está en ser aceptada por una sociedad que teme el cambio, sino en ser fiel a la propia esencia, en crear con libertad y pasión, a pesar de las barreras impuestas. Capítulo 18. La búsqueda de la autenticidad y la superación de las máscaras sociales. En este 18º capítulo de Las literatas, Rosalía de Castro profundiza en uno de los temas más universales y profundos de la condición humana, la búsqueda de la autenticidad en un mundo que constantemente impone máscaras y expectativas sociales. En esta reflexión, la autora no solo examina el peso de la apariencia y el papel de las mujeres en la sociedad, sino que también aborda el proceso de despojarse de las capas de falsedad impuestas para encontrar la verdadera voz interior. Desde las primeras líneas, Rosalía denuncia la falsedad de las máscaras sociales que las mujeres deben portar para ser aceptadas o reconocidas. La mujer que se adentra en el mundo del pensamiento o de la creación artística se enfrenta a una doble dificultad. No solo debe luchar contra las restricciones impuestas por la sociedad, sino también contra las expectativas sobre cómo debe ser o comportarse. La mujer pensante es vista, muchas veces, como una anómala, una persona que no encaja en los moldes tradicionales de dulzura y sumisión. A lo largo de este capítulo, Rosalía explica cómo las mujeres, desde muy temprana edad, son enseñadas a ocultar su verdadero ser. La sociedad les impone una serie de normas y convenciones, desde la vestimenta hasta la manera de comportarse, que las alejan de su autenticidad. Las mujeres deben aprender a ser agradables, sumisas, y a dejar de lado sus deseos, sus pensamientos más profundos y sus necesidades personales en aras de cumplir con una imagen aceptable para los demás. Esta constante necesidad de cumplir con las expectativas ajenas se convierte en una prisión invisible que limita la libertad de expresión y la creatividad. La autora señala que las mujeres creadoras, al intentar liberarse de estas imposiciones sociales, se enfrentan a una lucha interna feroz. Es un acto de valentía poder apartarse de las expectativas de la sociedad y abrazar la autenticidad, pues esto no solo implica romper con normas externas, sino también desafiar los propios miedos y dudas internas. La mujer que se decide a expresarse sin filtros, a mostrar su verdadera esencia, no solo está despojándose de las máscaras sociales, sino también de los temores que la sociedad le ha inculcado sobre el rechazo, la incomodidad o el juicio. Rosalía de Castro compara este proceso con el de una purificación o una renovación.
La búsqueda de la autenticidad, en su mirada, no es una simple cuestión de expresión personal, sino un camino hacia la liberación profunda del ser. Al quitarse las máscaras impuestas, la mujer no solo reivindica su derecho a ser ella misma, sino que también da un paso hacia su verdadera naturaleza como creadora, como pensadora, como ser humano único. La autora también aborda la paradoja de que, en muchos casos, la mujer debe recurrir a la falsedad social para poder abrirse un espacio en un mundo que la rechaza o la limita. A veces, las mujeres deben adaptarse, asumir roles que no les pertenecen, para ganar visibilidad o aceptación. Este camuflaje se convierte en una estrategia para sobrevivir, pero a menudo a costa de la esencia misma de la persona. Sin embargo, Rosalía no condena esta estrategia, sino que la reconoce como una necesidad impuesta por las circunstancias. La crítica social, especialmente hacia las mujeres que desafían las normas, es tan intensa que, en ocasiones, la mujer se ve obligada a encajar para poder hacerse escuchar. Pero el proceso de búsqueda de autenticidad no es solo una cuestión externa. La autora también explora el trabajo interno que implica la superación de las máscaras sociales. Esta lucha no solo es contra las expectativas de la sociedad, sino contra los propios condicionamientos interiores. Las mujeres, especialmente aquellas que han sido educadas bajo las normas tradicionales de sumisión y dependencia, deben superar sus propios miedos y complejos para encontrar la voz que ha estado escondida durante tanto tiempo. Rosalía subraya que este camino de autoconocimiento es largo y doloroso, pero también profundamente liberador. En este capítulo, se expone la importancia de la autocomprensión y la autenticidad como bases de la creación artística. La mujer que logra liberarse de las expectativas ajenas y de los prejuicios internos se convierte en una creadora genuina, capaz de producir obras que son un reflejo de su verdadero ser. La creación no es solo un acto estético, sino un acto de valentía, de liberación, que le permite a la mujer expresar su identidad más profunda y única. Rosalía también ofrece una reflexión sobre el valor de la autenticidad en el contexto social. En un mundo que valora la conformidad y la imitación, la mujer que decide vivir de acuerdo con sus principios y su verdadera esencia se convierte en una figura subversiva. La autenticidad es, en cierto modo, un acto de resistencia, una forma de desafiar las normas establecidas y de construir un nuevo modelo de ser mujer en el mundo. Al final del capítulo, la autora cierra con un llamado a la liberación individual. La mujer creadora no debe tener miedo de mostrarse tal cual es, sin adornos ni máscaras. El valor de la autenticidad no radica en la aceptación externa, sino en la paz interior que se alcanza cuando una mujer se acepta y se expresa tal y como es. En ese proceso de despojarse de las máscaras sociales, la mujer no solo encuentra su verdadero ser, sino también su verdadera fuerza como creadora y pensadora. Capítulo 19. La necesidad de una voz femenina en la cultura y el pensamiento. En este 19º capítulo de Las Literatas, Rosalía de Castro reflexiona sobre la importancia de la voz femenina en el ámbito cultural e intelectual, un terreno históricamente dominado por hombres. La autora plantea que la creación y el pensamiento no pueden estar completos sin la inclusión de la perspectiva femenina. La falta de voces femeninas en la cultura, tanto en la literatura como en otras áreas del conocimiento, priva a la humanidad de una riqueza esencial para el desarrollo de la sociedad y la cultura en su conjunto. Desde el inicio del capítulo, Rosalía subraya que las mujeres han sido sistemáticamente silenciadas y excluidas de los espacios intelectuales y artísticos. Las estructuras patriarcales de la sociedad, que han dominado durante siglos, han relegado a las mujeres a un segundo plano, impidiéndoles acceder a las mismas oportunidades de expresión que los hombres. Esta exclusión no solo ha limitado el desarrollo del pensamiento, sino que también ha empobrecido el panorama cultural y social al negarse a reconocer la validez y la importancia de la visión femenina. La autora examina las razones por las cuales la voz femenina ha sido ignorada, a menudo con un tono crítico y desafiante hacia las instituciones que mantienen este sistema de exclusión. Uno de los factores clave que Rosalía identifica es la percepción de que las mujeres, por su naturaleza, no están capacitadas para las actividades intelectuales o artísticas. Esta creencia, profundamente arraigada en la sociedad, ha llevado a que las mujeres sean educadas y formadas para desempeñar roles domésticos y familiares, limitando sus posibilidades de participar en los debates y en la creación cultural. A lo largo del capítulo, Rosalía de Castro señala que esta exclusión no es solo una injusticia histórica, sino una grave pérdida para la humanidad. La mujer, como ser humano completo, tiene una perspectiva única sobre el mundo, sobre la vida, el amor, el sufrimiento y la belleza.
Al silenciar a las mujeres, la sociedad se priva de una rica fuente de creatividad, de una mirada diferente que podría haber enriquecido el pensamiento y las artes. En este sentido, la autora reivindica la urgencia de que las mujeres participen activamente en la cultura y el pensamiento, no solo para expresar sus propias vivencias y aspiraciones, sino también para aportar una visión que complemente y amplíe la visión masculina tradicional. La crítica que Rosalía hace a la exclusión de la mujer de la cultura no se limita a las esferas académicas o artísticas, sino que se extiende a la propia concepción de la mujer dentro de la sociedad. La voz femenina es vista, históricamente, como algo menor, como si su visión no tuviera la misma validez o importancia que la masculina. La autora subraya que esta concepción está basada en prejuicios y estereotipos que han persistido a lo largo del tiempo, y que no solo han perjudicado a las mujeres, sino también a la humanidad en general. A medida que avanza el capítulo, Rosalía de Castro también reflexiona sobre las dificultades a las que se enfrentan las mujeres que se atreven a alzar su voz en el ámbito cultural. Aquellas que logran superar los obstáculos sociales y acceder a la creación intelectual o artística suelen enfrentarse a una doble carga: la de demostrar su valía en un campo en el que no son bienvenidas, y la de enfrentarse al constante escrutinio y la crítica por parte de una sociedad que las ve como una anomalía. La autora reconoce que, a pesar de estas dificultades, la necesidad de una voz femenina en la cultura es tan apremiante que cualquier sacrificio personal merece la pena. Rosalía también se refiere a la importancia de que las mujeres encuentren su propia voz dentro de la cultura. Para ello, no basta con que las mujeres escriban o piensen, sino que es fundamental que lo hagan desde su propia experiencia y perspectiva, que puedan expresar libremente su visión del mundo sin intentar imitar o adaptarse a los modelos masculinos. La mujer no debe escribir ni pensar como un hombre, debe hacerlo como mujer, con toda la singularidad que su ser implica. En su discurso, la autora no solo aboga por la inclusión de las mujeres en los campos intelectuales y artísticos, sino por la valorización de la diferencia. La voz femenina no es una réplica de la masculina, sino un complemento necesario, una aportación única que enriquece el conjunto del pensamiento y la creación. Esta diversidad de perspectivas es esencial para que la cultura sea verdaderamente completa, y para que la sociedad avance hacia una mayor justicia y equidad. A lo largo de este capítulo, Rosalía también señala que la inclusión de la mujer en el ámbito cultural no debe ser vista como un favor, sino como un derecho inalienable. La mujer tiene derecho a ser escuchada, a expresar su visión del mundo, a participar activamente en la creación de una cultura que no esté marcada exclusivamente por los intereses y las perspectivas masculinas. Esta participación no solo es necesaria, sino urgente, pues el progreso de la sociedad depende en gran medida de su capacidad para integrar todas las voces, sin discriminación alguna. En conclusión, Rosalía de Castro reitera que la cultura y el pensamiento no pueden considerarse completos ni representativos si solo incluyen una perspectiva. La mujer, con su visión y experiencia únicas, debe ocupar el lugar que le corresponde en estos ámbitos. Su voz, por lo tanto, es indispensable para que la cultura, el arte y el pensamiento evolucionen de manera plena y justa. La autora insta a las mujeres a no rendirse, a seguir luchando por su derecho a ser escuchadas, y a no permitir que los prejuicios sociales las despojen de su poder creador. La verdadera riqueza de la cultura radica en su pluralidad, en la integración de todas las voces, en la superación de los prejuicios y las barreras históricas que han intentado silenciar a la mujer. La autora llama a las mujeres a seguir luchando por su lugar en la cultura, a continuar creando con autenticidad y valentía, para que su voz no solo sea escuchada, sino también apreciada y valorada en toda su profundidad. Capítulo 20. La trascendencia del legado femenino en la historia cultural. En el último capítulo de Las literatas, Rosalía de Castro cierra su reflexión con una poderosa meditación sobre el legado femenino en la historia cultural y la importancia de que la voz de las mujeres siga resonando en las generaciones futuras. Aquí, la autora no solo aborda la lucha actual de las mujeres por ser reconocidas, sino que también señala la relevancia de ese reconocimiento para las generaciones que vendrán. El reconocimiento de la mujer como creadora, pensadora y artífice de cultura no es solo una reivindicación personal, sino una necesidad histórica para la evolución de la humanidad. Rosalía examina cómo el legado de las mujeres ha sido históricamente silenciado, pero también subraya que, a pesar de las barreras, existen huellas invisibles que han perdurado a través del tiempo. Cada mujer que ha creado, pensado o escrito, ha dejado una marca indeleble en la historia cultural, incluso cuando no se le ha dado el reconocimiento que merece. Estas huellas, aunque no siempre visibles o celebradas, han influido en el pensamiento,
en la literatura y en las artes de formas sutiles pero significativas. La autora invita a reconocer estas huellas y a comprender que, aunque a menudo se hayan intentado borrar o minimizar, el legado de las mujeres nunca ha dejado de existir. En este capítulo, Rosalía también reflexiona sobre la importancia de las mujeres que siguen luchando por su lugar en la cultura. La autora plantea que las mujeres del futuro deben entender que la batalla por la visibilidad y la autenticidad no se limita a su época, sino que es un proceso continuo que implica tanto el reconocimiento de su historia como la creación de un futuro donde la voz femenina sea esencial para el desarrollo de la cultura. Las mujeres, según Rosalía, no solo tienen el derecho de ser escuchadas, sino también el deber de asegurar que sus voces lleguen a las futuras generaciones. El legado femenino, en este sentido, es también un compromiso con la historia y la continuidad de una lucha por la igualdad y el reconocimiento. El capítulo culmina con una reflexión sobre la trascendencia de este legado. La lucha por la igualdad, por la visibilidad y por la libertad de expresión no es solo un esfuerzo por mejorar la situación de las mujeres, sino por enriquecer el mundo en su totalidad. Cada contribución de una mujer al pensamiento, a la literatura, al arte, no solo sirve a su propia emancipación, sino que tiene un impacto profundo en el enriquecimiento de la humanidad. La autora subraya que el legado de las mujeres no debe ser visto como una deuda que la sociedad debe saldar, sino como una riqueza que debe ser reconocida y celebrada. Al finalizar, Rosalía de Castro reafirma que la voz femenina no debe ser limitada ni silenciada. La creación femenina, aunque aún luchando por ser plenamente reconocida, es un componente indispensable para que la cultura sea verdaderamente inclusiva y rica. La autora hace un llamado a las mujeres a continuar su lucha por la libertad de pensamiento y creación, a no rendirse ante los obstáculos impuestos por la sociedad y a seguir dejando un legado que, aunque a menudo invisible, es esencial para el progreso cultural. La autora concluye el libro con una última exhortación a la unidad y a la acción colectiva de las mujeres. El futuro depende de que las mujeres se apoyen mutuamente, que se reconozcan y que se fortalezcan en su lucha por un lugar en la historia de la cultura. Al hacerlo, Rosalía asegura que no solo las mujeres lograrán la libertad y la equidad que merecen, sino que toda la humanidad se beneficiará de una cultura más completa, diversa y enriquecida por la voz femenina. Gracias por escuchar Las literatas de Rosalía de Castro. Este libro es una invitación a reflexionar sobre el lugar de la mujer en la cultura y la sociedad, así como un llamado a la acción y la reivindicación de nuestras voces y legados. Si te ha interesado este contenido, te invito a suscribirte a nuestro canal, a apoyar nuestra labor y a seguir explorando más obras que transforman nuestra visión del mundo. Tu apoyo hace posible que sigamos trayendo contenido valioso. Hasta la próxima.